esta sesión hablaremos de material de siembra, estados fenológicos, fases del cultivo y factores climáticos. La granadilla. Buenos días, mi nombre es Miguel Salinas, ingeniero agrónomo. Formo parte del equipo técnico de la empresa Life System Technology y la Gobernación de Cundinamarca y trabajo con el proyecto del convenio 013 del 2014 de frutas y hortalizas de exportación. También he venido desarrollando y he venido trabajando durante la ejecución de este proyecto, apoyando y trabajando con áreas de cultivos de granadilla, que es uno de los cultivos promisorios en el departamento y que también tenemos hoy formando parte del proceso de investigación y de trabajo que hemos desarrollado durante la ejecución del proyecto. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la siembra y pues digamos de las recomendaciones que debemos tener en cuenta antes de hacer el proceso de trasplante en campo. Entonces, primero que todo tenemos que tener en cuenta, digamos, el material vegetal cuando nos llega de vivero, las condiciones en las que este material debe llegar, qué condiciones debe tener, cómo debe estar el material vegetal y verificar algunos aspectos con respecto al material vegetal. En este caso, digamos, es importante tener en cuenta que las plantas pues vengan con un buen crecimiento vegetativo, un buen vigor, tengan un buen color de hoja, tengan un buen diámetro de tallo. También digamos que la hidratación del sustrato y demás donde viene la planta está en su momento, traigan las condiciones ideales de humedad y que la planta pues no presente ningún síntoma de afectación por plagas, enfermedades o algún síntoma de estrés causado por algún cambio en cuanto al tema de nutrición o lo que es déficit de riego. Entonces es importante identificar las características del material, que este material venga en unas condiciones ideales para que posteriormente pueda estar o pueda ir a campo y se pueda establecer adecuadamente. Nos encontramos en un vivero ubicado en el municipio de Silvania. Aquí podemos encontrar el proceso que se realiza con plantas de granadilla. Por lo menos en esta acera podemos encontrar plántulas de 15 días de sembrado, vivero, semillero ya de 15 días de sembrado. Ya pues podemos ver que está iniciando su proceso de germinación y desarrollo de las primeras hojas verdaderas. Luego pasamos a una segunda acera donde podemos encontrar plantas que ya ha transcurrido un mes de que fueron sembradas pues en bolsa, en semilla. Podemos ver ya su desarrollo, formación de 4 o 5 hojas verdaderas. Y de este estado que estamos viendo actualmente, este estado que ya transcurrió un mes, al momento en que la planta está lista para ser llevada a campo, transcurre alrededor de un mes más, mientras la planta ya pues tiene su tamaño ideal. Hablamos de más o menos 15 a 20 centímetros y por encima del tamaño de la bolsa, y son plantas que ya pues estarían aptas para llevarse a campo. Entonces estamos hablando de que el proceso de vivero transcurre alrededor de 2 meses en vivero para que tengamos una planta en óptimas condiciones para ser llevadas a campo. Bueno, actualmente aquí en Cundinamarca se está implementando el manejo de uso de material injertado en granadilla. Aquí podemos observar una planta, digamos, que está injertada sobre el patrón de Cholupa, y podemos observar, digamos, pues la cinta que diferencia la injertación. Es una injertación realizada en B, donde podemos ver aquí, digamos, ya desarrollado pues digamos la planta de granadilla sobre el patrón de Cholupa, y podemos visualizar, digamos, la diferenciación de plántulas. Aquí tenemos el patrón, incluso vemos aquí que hay una formación de un chupón del patrón para ver su diferencia, y podemos ver aquí pues la planta de granadilla que ya pues digamos se maneja incluso en un tamaño de bolsa un poco más grande al material, digamos, común o normal sin injertar. Y esta es una planta pues digamos que ya está lista para llevar a campo. Es un proceso que aproximadamente está demorando entre 3 meses y medio hasta 4 meses para digamos desde que se hacen todos los semilleros hasta que ya una planta está lista para su proceso de trasplante en campo. Bueno, aquí tenemos este material que ya lo hemos traído de vivero. Es un material que tiene 45 días de germinado. Ya pues son plantas que en este caso pues vamos a trabajar con este material de este tamaño. En algunas ocasiones pues
por solicitud del agricultor o de la persona, muchas veces se deja también el material que gane un poco más de tamaño en vivero, incluso hasta 60 días, entonces que el material esté un poco más grande. En este caso pues trabajamos con este material. Podemos evidenciar pues digamos plantas que vienen en esta bolsa. Ya esta planta, por ejemplo, ya tiene alrededor de unas 8 hojas verdaderas. Su tamaño, su color, su vigor está muy bien. Se ven unas plantas de muy buen desarrollo. También además vemos que viene pues sembrada en un sustrato. Este sustrato está conformado por una proporción de arena y cascarilla para este caso. Aquí hay una proporción de mezcla de 1 a 1, un 50% de tierra, un 50% de cascarilla. Este es un material pues que en el vivero se le ha hecho un proceso de desinfección y también de tratamiento para evitar todo lo que es el desarrollo de patógenos y demás. Entonces podemos ver, digamos, nuestra planta como viene muy bien formada y pues ya lista para ser trasplantada en campo. Algo importante que se recomienda realizar antes de que el material se transporte de vivero y cuando llega igualmente a la finca es verificar el estado de la planta en cuanto al desarrollo radicular. Así podemos identificar que pues también el sistema radicular y la planta vaya en un estado ideal. Entonces básicamente lo que hacemos es, digamos, podemos tomar unas 2 o 3 plantas. Como le digo, se puede hacer en el vivero, se puede hacer también en campo. Una vez se resecciona el material y verificamos es cómo se encuentra en cuanto al sistema radicular. Para ello pues lo que hacemos es retiramos la bolsa, retiramos la planta de la bolsa. Aquí vamos a observar cómo se encuentra la planta en cuanto al sistema radicular. Aquí podemos ver, digamos, pues digamos el sistema radicular cómo se está formando. Vemos raíces que están de una muy buena coloración, están blancas, de muy buena coloración, hay buena formación. Si queremos, digamos, detallar mejor cómo se está formando, entonces con muchísimo cuidado retiramos todo lo que es el sustrato para poder identificar a ver cómo se está formando el sistema radicular de esta planta, qué tanto porcentaje de formación tiene y si está teniendo una formación ideal. Entonces aquí con mucho cuidado retiramos todo lo que es el sustrato y aquí podemos identificar, digamos, la formación de este sistema radicular de la planta. Esto, digamos, pues es recomendable hacerlo porque así también podemos garantizar si realmente estamos llevando un material de siembra ideal para el establecimiento del cultivo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, es recomendable que lo hagamos y de esta manera pues también nosotros tenemos un control desde antes de la siembra de nuestro material que vamos a establecer en cultivo y con el cual vamos a iniciar el proyecto o vamos a iniciar el cultivo. Este proceso que acabamos de realizar, que es, digamos, evaluar y verificar el estado de desarrollo del sistema radicular, también nos permite identificar digamos si es proporcional al tamaño de la planta. Es importante y lo ideal es que, digamos, el material de siembra, el desarrollo de su sistema radicular sea proporcional al área foliar, al crecimiento del área foliar. Esto también nos determina pues que la planta viene en buenas condiciones y ha tenido un buen manejo de vivero. Aquí podemos identificar, por ejemplo, si medimos con este metro, digamos, la proporción de crecimiento del sistema radicular con respecto al área foliar, pues son iguales. Entonces fácilmente podemos identificar que esta planta tiene un crecimiento ideal y un volumen de sistema radicular ideal. Tengamos en cuenta que el sistema radicular de la granadilla pues genera bastantes raíces secundarias debido a que ella no profundiza tanto y pues esto también nos permite identificar que la planta tiene un desarrollo radicular adecuado. Luego de que hemos realizado la verificación del material vegetal, su estado y cómo pues digamos en las condiciones que ha llegado de vivero, procedemos a hacer una labor que nos sirve como estrategia de manejo preventivo para algunos problemas fitosanitarios iniciales en las etapas iniciales del cultivo y también para, digamos, estimular el proceso de desarrollo en sus primeras semanas de
de crecimiento luego del trasplante. Básicamente lo que hacemos es realizar una inoculación del material vegetal. Esto lo hacemos pues en bolsa, antes de que el material se pase a campo. Lo que hacemos es hacer una inoculación en bolsa de la planta, aplicando algunos productos a base de microorganismos. Para este caso tenemos aquí pues algunos productos comerciales, como es el caso de Ecoterra, que es un producto que viene a base de 5 cepas de bacterias, que básicamente nos ayuda en el proceso de solubilización de nutrientes como el nitrógeno, como el fósforo, y además también nos permite prevenir problemas fitosanitarios. También tenemos aquí un producto a base de tricoderma. Básicamente sabemos que el tricoderma es un hongo que compite con algunos hongos de suelo, en el caso de Fusarium, que es un limitante importante en el cultivo de granadilla, y también lo manejamos con el fin de prevenir este tipo de problemas. Tenemos un producto a base de Phacelomices, básicamente nemata en este caso. También es un producto biológico que nos permite el manejo preventivo de nematodos. Nematodos también es un problema fitosanitario importante en el cultivo de granadilla, y básicamente lo que hacemos es hacer una aplicación de productos comerciales, de microorganismos, que nos permiten ese manejo preventivo de problemas fitosanitarios. Y aquí complementamos con un producto también, otra cepa biológica de Metarhizium. Básicamente es un producto que también lo hacemos para el manejo de chisas. Básicamente en este caso tengamos en cuenta que algunos de los predios donde se establecen este tipo de cultivos, y sobre todo aquellos que proceden de potreros, en algunas ocasiones se presentan altas poblaciones de esta plaga. Entonces genera bastantes daños a nivel radicular. Entonces lo que hacemos básicamente es un manejo preventivo de estos problemas que se pueden estar presentando en campo una vez hagamos el trasplante de las plantas. Para realizar este proceso es importante tener en cuenta la dosificación del producto que vamos a utilizar. En este caso tengamos en cuenta que vamos a trabajar con 2 productos que su presentación es en gránulos dispersables y 2 productos que vienen en solución concentrada. Son líquidos. Entonces para este caso vamos a trabajar con estos 2 productos, Ecoterra y Agroguard, que vamos a manejar una dosis de 1 gramo por litro, al igual que el Nemata y el Digreen, también a una dosis de 1 centímetro por litro. Tengamos en cuenta igualmente que al respaldo normalmente de la etiqueta que trae el producto pues vienen las recomendaciones de uso y sus respectivas dosis. Pues estamos, digamos, dentro de las dosis recomendadas en etiqueta, que corresponden a las que son, para no tener problemas de aumentar las dosis o una sobredosificación del producto. Tengamos muy en cuenta las recomendaciones de etiqueta del uso. Si es de cualquiera de los productos que vayamos a utilizar, igualmente pues en el mercado sabemos que hoy en día encontramos diferentes productos de importantes casas comerciales, laboratorios, que también manejan todo el tema de producción de productos biológicos, pero que igualmente todos en su etiqueta traen las recomendaciones de manejo que se deben tener en cuenta para este proceso. Bueno, ya tenemos la solución lista, tenemos nuestras plantas, entonces vamos a proceder a hacer el proceso de inmersión. Corresponde básicamente en introducir la bolsa por un tiempo estimado de 30 segundos, con el fin de que el sustrato absorba digamos una cantidad adecuada de la mezcla, y así mismo pues garantizar que nuestras plantas queden muy bien inoculadas. Entonces procedemos a hacer la inmersión en este caso de nuestras planticas en la mezcla. Y podemos ver, digamos, que cómo el sustrato va absorbiendo el producto, y así garantizamos pues que nos quede muy bien humedecido. Ya vemos cómo el sustrato quedó muy bien humedecido, la planta quedó inoculada. Dejamos que nos escurra un poquito pues, el volumen de la mezcla para pues, no desperdiciar producto. Y así posteriormente continuamos haciendo con todo el material que tengamos disponible, que nos haya llegado de vivero. Ya aquí el material nos va quedando pues inoculado, nos va quedando ya todo el sustrato pues también con una buena cantidad de microorganismos, que obviamente también pues van a ayudar muchísimo en
en el desarrollo de la planta de aquí en adelante y sobre todo una vez sea trasplantada en campo. También esto nos va a garantizar que el material pues va a ir en unas condiciones fitosanitarias ideales, el sustrato también va a ir desinfectado, va a ir además de eso pues con microorganismos. Otra recomendación que es importante tener en cuenta es que los viveros de donde procedan el material vegetal que se va a adquirir para el establecimiento del cultivo, proceda de viveros que estén registrados en el ICA, teniendo en cuenta pues digamos que cumplan con la resolución 3180 del 2009, por medio del cual se establecen los requisitos y procedimientos para la producción y distribución de material de propagación de frutales en el territorio nacional. Es importante que cumplan con esta resolución, que estén registrados, como les decía hace un momento, porque esto nos garantiza que digamos el vivero cumple con los estándares requeridos por el mercado y además que están regulados por la norma nacional del ICA. De esta manera garantizamos que tengamos un material de muy buena calidad, que tenga una buena procedencia, que cumpla con los protocolos requeridos por la norma y asimismo también pues que esto nos garantice y tengamos un soporte pues de que tenemos una buena procedencia del material vegetal. En el cultivo de granadilla podemos encontrar diferentes ecotipos de material vegetal. No se clasifican como variedades, teniendo en cuenta pues que faltan estudios que determinen este tipo de cambios taxonómicos en la planta o diferencias. Entonces, dentro de los cuales podemos encontrar el ecotipo criolla, que es una planta que se caracteriza por lo general por contar con un fruto de un tamaño grande, con unas características de la cáscara un poco más gruesa y un porcentaje de formación de pulpa muy bajo. El peso de la fruta puede estar en promedio de los 124 gramos. Entonces digamos es una de los ecotipos que podemos encontrar. Otro es la denominada pecosa. Esta fruta se caracteriza pues, por tener un tamaño de fruta mediano. La proporción entre la pulpa y la cáscara es media, quiere decir que digamos hay una proporción mucho menor en cuanto al gruesor de la corteza y proporción de pulpa. Y son frutos que están en promedio en un peso de 110 gramos. Esta fruta se puede encontrar en zonas como en el norte del valle, donde se pueden encontrar algunos cultivos establecidos con este tipo de ecotipo. Otra que también se puede encontrar es el ecotipo bayuna, que corresponde a una fruta que tiene una formación alargada, un tamaño de fruta más o menos mediano, con un peso de 120 gramos en promedio. Se caracteriza por tener una formación del exocarpo y el mesocarpo, es decir, de la cáscara un poco menor, más delgada. Esto permite que la formación de pulpa sea mayor, tenga un porcentaje de formación de pulpa mayor y que sea una fruta de unas buenas características. Es un material que se maneja, uno de los materiales más utilizados en temas de cultivo. También se puede encontrar el ecotipo urrao, que corresponde a una planta con características de tamaño de fruta grande, de una formación más redonda. Su formación en cuanto a fruto va a ser más redonda, va a ser en la parte apical un poco más achatada y la formación de la corteza es un poco más gruesa con respecto a otros ecotipos que podemos encontrar, con un contenido de pulpa menor con respecto al ecotipo bayuno. Entonces digamos que es un referente que se tiene, la formación de pulpa va a ser un poco menor para el caso del urrao. Básicamente son como 4 ecotipos que a nivel Colombia se pueden encontrar, se vienen trabajando y que son los que más digamos uno en cultivos establecidos en el país puede uno evidenciar. En los últimos años, con respecto al manejo de material vegetal, también para el cultivo de granadilla se ha venido implementando una nueva tecnología que corresponde al uso de material injertado. Básicamente consiste en utilizar algunas especies también del género Passifloras que tienen ciertas características de adaptabilidad y tolerancia a algunos problemas, como ejemplo el caso de Fusarium, que es un patógeno de suelo y muy fuerte en el tema de pasifloras. Y sobre este patrón básicamente se injerta la especie que se va a llevar a campo. Para este caso sería granadilla, que pues es uno de los cultivos en los que se viene implementando. Para realizar el injerto, lo más importante es la desinfección de la herramienta. Se hace a base de una solución de yodo o de cloro.
Después procedemos a coger la base, que es la cholupa. Es una plántula que debe estar de unos 25 centímetros de altura para que garantice que el tallo ya puede aceptar la otra planta. Hacemos un corte en bisel que permita la entrada de la planta superior. Cortamos la parte superior, hacemos un corte de la misma forma en que sea aceptado en el tallo donde va a quedar definitivamente. Esta unión debe ser muy detallada para que garantice que los nutrientes puedan circular y llegar a la parte superior. Después se une con ese clip que es en caucho, garantizando que no hay humedad y hay buena aireación. Se coloca un plástico generando un efecto invernadero que le garantiza que la temperatura y la humedad siempre va a ser casi la misma, generando un ambiente homogéneo en largo tiempo. Se deja reposar esa plántula en un sitio donde no le dé el sol directo, y al cabo de un mes estamos quitando el clip, generando ya una cicatrización y una circulación del 100%. De esos patrones que se han venido utilizando, se tienen, pues, digamos, identificados algunas especies como la cholupa o la maracúa, pero básicamente pues el material que más se ha venido utilizando en algunas áreas que hay establecidas en el departamento de Cundinamarca y en algunas regiones del país, básicamente se viene trabajando es con cholupa, que es un material que da unas muy buenas condiciones de adaptabilidad. También pues el patrón permite precisamente que haya un buen desarrollo radicular y que tenga unos niveles de tolerancia a algunos problemas como el fusarium, también y condiciones de suelo. Pues esto se viene trabajando actualmente. En Cundinamarca se vienen implementando apenas algunas áreas con este tipo de tecnología. En algunas incluso ya están iniciando procesos de producción donde pues se han visto los primeros resultados satisfactorios con respecto a este proceso, y además pues que se espera que los resultados con respecto al manejo de material convencional sean mucho más efectivos, teniendo en cuenta pues que son plantas que tienen, en cuanto su valor comercial es un poco mayor con respecto a las plantas convencionales, y requiere también de unos manejos en cuanto al tema nutricional y el tema fitosanitario un poco más estricto. Esto también requiere pues de unos costos en algún momento mayores con respecto a un cultivo convencional, y por tanto pues se espera que haya una ventaja finalmente en los rendimientos de producción y durabilidad del cultivo. En el cultivo de granadilla podemos identificar diferentes etapas fenológicas que corresponden a cada una de las fases por las que pasa la planta, desde que se realiza la siembra de la semilla hasta que ya la planta llega a su etapa de producción. De esta manera, mediante una escala que se denomina la escala BBCH, se han clasificado y se han identificado cada uno de los estados por los cuales la planta pasa para cumplir todo este proceso de etapa fenológica, partiendo desde un estado 0 hasta un estado 8, identificado de acuerdo al proceso por el cual pasa la planta. Partiendo de allí, con eso iniciamos con el estado 0. Iniciamos en el estado 0 que corresponde a todo lo que es el proceso de germinación de la granadilla. Esta etapa se puede presentar desde el día 1 hasta más o menos el día 20, que transcurre una vez ha sido sembrada la semilla, y es una etapa en la cual se presentan algunos procesos como tal. Es el comienzo de la inhibición de la semilla, que corresponde al inicio de la formación de la primera etapa del sistema radicular, también de la deformación y el crecimiento de los cotiledones,
que empiezan a mostrar una emergencia en el sustrato y que muestran pues que la planta ha iniciado su proceso de germinación. Luego de allí inicia un estado 1 que corresponde al desarrollo de las hojas de la granadilla o de la planta, y básicamente esta etapa se puede presentar desde el día 20-26 hasta transcurrir el día 63 en promedio. Es una etapa que transcurre durante un buen periodo de tiempo en el cual la planta ya presenta su desarrollo vegetativo, la formación de sus primeras hojas verdaderas que van desde la hoja 1 hasta incluso la formación de la 9ª o la 10ª hoja, que esto ya determina pues que es una planta que ya cuenta con las condiciones óptimas para ser llevadas a campo y ya ha cumplido su ciclo de vivero. Básicamente es una fase que se presenta también en la etapa de vivero. En la fase o estado 2 corresponde básicamente a un proceso que está referido a la formación de las ramas laterales. Esto corresponde a lo que son las ramas primarias y consiste básicamente ya es en el momento en el cual la planta empieza a desarrollar todo lo que es sus ramas primarias, las ramas secundarias, las ramas terciarias, que van a dar estructuración en sí a la planta. Esta fase pues está determinada desde los primeros 2 o 3 meses después del trasplante hasta ya la etapa en la cual la planta va a iniciar su proceso de formación floral o etapa de formación de botón floral. Pero básicamente corresponde a lo que es la formación de las ramas laterales, las ramas que van a dar formación a la planta. Tengamos en cuenta que durante la etapa en la que se desarrolla este proceso, que como les decía va desde los 2 meses en promedio, el momento en el cual la planta se lleva a campo, hasta más o menos los 9-10 meses que la planta ya inicia su proceso de floración, se presenta todo un desarrollo de estructuras vegetativas, de ramas que se deben seleccionar de acuerdo a unas prácticas de manejo, como es el caso de las podas de formación, que nos permite darle una estructuración a la planta. Esas son prácticas culturales que se van a ir implementando y complementando durante esta fase fenológica y que nos permite estructurar la planta adecuadamente en campo. Ya entramos a un estado 3 en el cual se presenta un proceso que corresponde más a la elongación y la formación del tallo principal. Esto básicamente es el proceso de crecimiento de la planta, y puede ir desde más o menos el día, hablemos del día 80, correspondiente más o menos a los 3 meses y medio después de la siembra de la planta, o hablaríamos más exactamente de alrededor de los 45 días después del trasplante hasta alrededor de los 9 meses después del trasplante, donde ya se puede identificar o se presenta el proceso de crecimiento y elongación del tallo. Básicamente en esta fase lo que se va a poder identificar es como el porcentaje de crecimiento con respecto al tamaño de la planta que va teniendo el tallo principal, y que se presentan en un rango de tiempo de alrededor de unos 6 o 7 meses posteriores al trasplante, que es donde se va a determinar en este estado 3 ese proceso de desarrollo vegetativo con respecto al desarrollo del tallo. Allí hay una transición que es del estado 3 pasamos a un estado 5. No se tiene contemplado un estado 4 porque hay como una transición en esa etapa fenológica de la planta, donde se presentan diferentes procesos ya con respecto al inicio de la etapa reproductiva del cultivo. Y entonces es donde se determina un estado 5, que es, de acuerdo a la escala, como el momento en el cual se realiza la aparición y el desarrollo de los primeros órganos florales de la planta. Aquí hablamos de los botones florales, que es el momento en el cual ya se empieza a presentar la formación de las primeras estructuras florales. Alrededor de los 9 meses o 10 meses es donde empezamos ya a tener a presentarse en este tipo de procesos en la planta, y donde ya la planta empieza a programarse para su etapa productiva. Allí pues se presenta todo el proceso de formación, y hablamos de que una vez aparecido el primer botón floral o la primera estructura floral, desde ese momento hasta más o menos transcurrido unos 40 días,
se presenta todos estos procesos de cambio fenológico. Allí ya entramos a identificar en detalle como las diferentes fases que tiene el botón floral en su proceso, pudiendo determinar que desde el momento en que se genera la formación del botón floral hasta una vez hay apertura de la flor, pueden transcurrir alrededor de 40 días para que haya apertura floral y se inicie el proceso de polinización. Entonces es importante tener en cuenta que durante este estado 5 se van a presentar esos estados de desarrollo del botón floral y posteriores a la floración. Luego pasamos a un estado 6, donde ya se habla del estado de floración y además de ello pues también una formación de las ramas, del crecimiento y estructuración de las ramas secundarias. Pues en el estado 6 se hace más énfasis al proceso de floración, donde a partir del día 40, más o menos hasta los 50 días después de este proceso, se puede evidenciar todo el proceso de apertura floral. Allí ya es un momento en el cual se genera el proceso de apertura floral. Estamos hablando que más o menos en promedio la flor de granadilla, una vez abre o genera su proceso de apertura, dura alrededor de unos 5 días en este proceso, hasta que nuevamente ella ya ha sido polinizada y inicia el proceso de formación del fruto. Entonces básicamente es un proceso en el cual transcurre toda esta etapa de apertura floral y donde pues obviamente ya se recurren a unas prácticas de manejo adicionales que optimicen también un buen porcentaje de cuajado de frutos y de floración, tener en cuenta que también es el momento en el cual se pueden presentar dichos problemas fitosanitarios, como el caso de mosca del botón floral o mosca de la fruta, que son limitantes en esta etapa fenológica. Entonces es importante identificar estos procesos, los tiempos en los cuales transcurre un periodo, como el caso de apertura floral, el momento en el cual ya la flor ha pasado por el proceso de polinización e inicia su etapa de formación de fruto, porque pues en este momento es donde también debemos implementar algunas estrategias de control que se requieran de acuerdo a los problemas fitosanitarios que pueden ser limitantes en su momento. A partir de allí ya pasamos a un estado 7 en el cual se inicia el proceso de formación del fruto, como les decía hace un momento, es decir, es un tiempo que puede transcurrir alrededor desde el día 3 hasta más o menos el día 42 después de que ha habido la antesis, es decir, después de que ya ha habido el proceso de apertura de la flor y posteriormente la polinización de la misma. Entonces es el periodo en el cual transcurre esta etapa y donde ya el fruto empieza poco a poco a formarse y a ganar su peso y tamaño ideal. Entonces pasamos por diferentes periodos de tiempo que nos va a determinar, digamos, la formación del fruto y el crecimiento del mismo. Se dice que después de que ha habido la antesis, más o menos transcurren unos 40-45 días hasta que el fruto alcanza su tamaño óptimo para ya iniciar su proceso de maduración. Luego de allí pasamos a un estado 8, en el cual la fruta ya inicia su proceso de maduración. Este proceso, este estado 8, se presenta desde aproximadamente los 70 días después de la antesis hasta alrededor de los 90 días, momento en el cual o periodo en el cual la planta pasa por toda su etapa de maduración y su proceso como tal de maduración. Alrededor de los 90 días estamos hablando de que ya el fruto ha llegado a su etapa óptima de maduración y está listo para la cosecha. Aquí ya termina el proceso o etapa, todo el proceso de etapa fenológica y finalmente pues ya tenemos frutos listos para la cosecha después de pasado todos estos 9 estados que definen toda la etapa fenológica por la cual pasa el cultivo o la planta de granadilla. Bueno, en esta rama podemos visualizar diferentes etapas de floración, donde podemos ver aquí, digamos, el inicio de la formación del botón floral, sus estados iniciales, posteriormente como podemos ver que poco a poco él va aumentando su forma y su tamaño. Aquí ya, digamos, él empieza a hincharse el botón floral y podemos visualizarlo de esta forma. Y posteriormente ya viene un proceso que llamamos flor aperturada,
Aquí es donde, digamos, se realiza y se presenta todo el proceso de polinización, donde podemos observar. Y posteriormente ya nuevamente la flor hace su proceso de cierre, donde ya podemos visualizar internamente que ha habido una formación del fruto. Ya empieza a haber formación del fruto, lo podemos visualizar aquí. Luego continuamos observando ya cómo el fruto empieza a dejarse ver, donde los pétalos de la flor empiezan a necrosarse, a secarse, y podemos ver ya que empieza a visualizarse la formación del fruto hasta llegar ya a una etapa de desarrollo un poco más. Aquí podemos ver un fruto ya más desarrollado, como digamos ha transcurrido digamos un periodo en el que ya podemos ver un fruto mucho más desarrollado, y llegamos ya a este punto en donde ya el fruto empieza su etapa de llenado y formación. Luego ya desde que el fruto está en esta etapa, más o menos en promedio hablamos de que de este punto a cosecha, estamos hablando más o menos de 45 días que transcurren desde este punto a cosecha, que es toda la fase ya pues de maduración y de engruese que el fruto tiene para su desarrollo y llegar finalmente al proceso de cosecha. Es importante tener en cuenta en el cultivo de granadilla también las fases del cultivo, que corresponde básicamente a etapas en las cuales se clasifica todo el proceso de desarrollo de la planta. Para el cual en el cultivo de granadilla encontramos que inicialmente hay una fase de crecimiento que está subclasificada en dos fases. Se presentan 3 fases de desarrollo vegetativo y una fase que corresponde al proceso productivo, a la etapa productiva. En cuanto a las etapas, podemos decir que en la etapa de crecimiento está subclasificada por una etapa 0 en la cual se presenta el proceso de germinación de la semilla. Es un proceso que se presenta durante más o menos un tiempo que transcurre entre los 15 a 20 días, y además esto también pues los tiempos pueden variar un poco de acuerdo a la calidad de la semilla, de acuerdo también ya al manejo que se haga en vivero. Esto corresponde incluso al mismo manejo del sustrato que se está implementando por parte del vivero, y el manejo que se haga con respecto al riego y a la temperatura y demás condiciones que también pueden afectar todo lo que es el proceso de germinación. Entonces se estiman unos tiempos, como les decía, alrededor de 15 a 20 días, pero también son periodos que pueden variar de acuerdo a las condiciones que tenga la semilla en ese momento para su germinación. Posterior se inicia una etapa de crecimiento 1, donde se presenta la fase que corresponde ya al proceso de la germinación de la plántula, y ocurre durante las primeras 3 semanas después de realizada la siembra de la semilla. Entonces, tiempo transcurrido durante el cual la planta pues en la etapa de vivero va a tener su proceso de desarrollo vegetativo y va a generar todo su desarrollo de hojas, de estructuras vegetativas, antes de estar lista para ir a campo, para estar lista o está lista para ser trasplantada. Entonces se presenta la etapa de desarrollo vegetativo 1, donde básicamente se presenta el proceso o la fase de trasplante. Allí en ese proceso de trasplante en sitio definitivo, que va a ser básicamente en campo, se presentan algunos procesos iniciales de desarrollo de la planta como tal, que es la formación de estructuras secundarias, de ramas secundarias, ramas primarias, ramas secundarias, también la formación de algunos chupones, que son estructuras que básicamente durante el manejo cultural del cultivo se deben eliminar y se deben retirar durante su etapa de crecimiento para estructurar la planta adecuadamente, y puede transcurrir un periodo entre 65 y 75 días durante el cual, digamos, después del trasplante se presenta este proceso de desarrollo de las primeras estructuras de la planta posteriores al trasplante. Luego viene una etapa vegetativa 2, que se denomina como el desarrollo total de la planta en su etapa vegetativa, debido a que la planta durante los primeros 100, alrededor de los 100 a 120 días, va a producir únicamente estructuras vegetativas, principalmente lo que corresponde a hojas, a chupones y a estructuras florales. Aquí también ya se tiene en cuenta que en esta etapa de vegetativa 2 también se hace énfasis en que la planta inicia la formación de sus primeras estructuras florales. Luego de allí se presenta una etapa vegetativa 3, que se puede considerar como la transición entre la fase vegetativa y la fase reproductiva.
que hace referencia ya al momento en que los primeros botones florales empiezan a tener su formación adecuada. Ya se ha definido muy bien la formación del botón floral y es como la transición que hay allí en esta fase 3, en que la planta ya inicia su proceso reproductivo y pasa a la etapa de reproducción. Tengamos en cuenta que la etapa reproductiva solamente corresponde a ese proceso, pues, en el que la planta ya inicia su proceso de floración y obviamente se inicia todo el proceso de apertura floral, de antesis y demás, que corresponde además de allí en adelante a todo lo que es el desarrollo del fruto, hasta que ya el fruto ha transcurrido el tiempo que se considere para que el fruto llegue a su etapa óptima de maduración y esté listo para la cosecha. Entonces es un tiempo que transcurre alrededor de unos 3 meses, 90 días, luego de que la flor ha sido polinizada, y es donde ya en esta etapa reproductiva entra todo el proceso desde inicio o formación de botón floral, de los primeros botones florales, hasta que la fruta ya está lista para la cosecha. Dentro de los factores climáticos que se deben tener en cuenta para el establecimiento de cultivo de granadilla, es importante identificar todos los factores que sean necesarios y que correspondan a los óptimos para el cultivo de granadilla. Factores a tener en cuenta es, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar, que para el caso del cultivo de granadilla el ideal está entre los 2.000 a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en el cual la planta va a tener su óptimo desarrollo y por lo general se presentan buenos procesos de polinización, de desarrollo de la planta y de productividad. Una temperatura promedio que oscila entre los 18 a 20 grados centígrados y unas horas luz que corresponden a un promedio de 6 horas luz día. Un porcentaje de humedad relativa del ambiente que oscila entre un 70 a un 80%, que eso también da viabilidad a que haya unos buenos procesos de polinización y unos buenos procesos de cuajado del fruto y formación del mismo. Y por último, en cuanto a precipitación, un promedio de 1.500 a 2.000 milímetros año. Esto también, digamos, nos permite que el cultivo tenga unas óptimas condiciones de desarrollo y que asimismo pues también se presenten los procesos de producción, de polinización, de desarrollo vegetativo óptimos para tener unos rendimientos de producción adecuados. De esta manera damos por terminada la sesión número 4. Agradecemos la atención brindada.